Qué bendición saludarlos a cada uno de ustedes, mis hermanos. Quiero llevarles al libro de Oseas, el profeta Oseas, en su capítulo 4, y vamos a leer versículo 1 al versículo 12 para poder reflexionar en la palabra de Dios. Y nos dice de esta manera: Oseas capítulo 4, versículo 1 al 12. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantarán su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Mis hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para poder reflexionar en su palabra y aprender un poco sobre este tema, la ignorancia escritural. Ese va a ser nuestro tema para esta preciosa mañana, sobre la ignorancia escritural. La ignorancia es la fuente de muchos males. Tarde o temprano saca a luz lo que brota en el corazón de los seres humanos en su forma de vida práctica sobre la tierra. De una o de otra manera saldrá a luz. Las escrituras nos revelan la ignorancia de los humanos hacia las escrituras, que es la palabra infalible, y que tristemente esto está llevando al declive a muchas naciones. Si esto es en la perspectiva general, tenemos que entender, mis hermanos, que hoy la palabra del Señor por lo menos nos va a enseñar 6 indicadores para que nosotros comprendamos sobre la ignorancia escritural. Y es que, pensando lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 6, nos va a ayudar para entender lo que está en juego en todo lo que está sucediendo en el contexto. Y dice la palabra del Señor en capítulo 4 y versículo 6: mi pueblo fue destruido. Noten lo que dice esta pequeña fracción de la palabra de Dios. Y es que la ignorancia escritural, la primera verdad que nos enseña es que es una ignorancia que trae destrucción.
Si es una ignorancia que trae destrucción, mi pueblo fue destruido, dice la palabra de Dios. Oseas reprende la inmoralidad y la idolatría que los destruyó espiritualmente. No había verdad, misericordia ni conocimiento de Dios en Jerusalén, ni con los países vecinos, y la tierra estaba llena de asesinos, según el contexto. Cuando nosotros vemos esta forma como lo presenta la palabra de Dios, Segunda de Reyes en su capítulo 21 y versículo 16, lo amplía un poco diciendo estas palabras: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros notamos este versículo, podemos darnos cuenta, mis hermanos, cómo la sangre inocente era derramada en Jerusalén de extremo en extremo, pero también recordando, mis hermanos, que la intención de Israel, que eran parte de las 10 tribus, era hacer pecar a Judá, que todavía se mantenía en lealtad a su Creador, a su Señor. Y cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta que por tanto se aproximan las calamidades que desolarían al país, un pueblo que sería destruido por sus acciones. Esto nos debe de hacer reflexionar que nuestros pecados, como individuos, como familia, como vecindario, como nación, hace que el Señor contienda con nosotros, para que nosotros comprendamos que debemos someternos y humillarnos ante Él, para que no proceda la destrucción como parte de la obra de nuestro Señor, de acuerdo a lo que revela la palabra de Dios. Y es que la ignorancia escritural solo nos advierte que trae destrucción tarde o temprano. Así fue para el pueblo de Israel y así puede ser para un pueblo cristiano que también se aleje de la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver que los mismos principios están activos y poder reflexionar en su palabra. Podemos darnos cuenta que en la otra fracción de la palabra de Dios, noten lo que dice: porque le faltó conocimiento. La ignorancia escritural es una ignorancia por falta de conocimiento. Si le faltó conocimiento, el sacerdote o los sacerdotes, el pueblo, por igual, por falta de conocimiento divino, o sea, de las escrituras, todo hombre conocimiento de falto de conocimiento, tristemente los llevó al declive, para que ya no perciban lo que era agradable delante del Señor. Ya no les importaba la reverencia a la palabra de Dios, sacando tiempo para escudriñarla, o no tener un corazón fogoso para oírlo, discernirlo y atesorarlo en el corazón. Por lo tanto, ellos tenían que sufrir las consecuencias de la ignorancia por falta de conocimiento de la palabra del Altísimo revelada en las Escrituras. Ellos olvidaron la ley de Dios. Tampoco desearon ni se propusieron retenerla en la mente y transmitirle en su memoria, para que ellos pudieran ser como una generación que pudiera influenciar para las futuras generaciones. Llega el momento en que sufrirá por la ignorancia, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Podemos nosotros ver que en estas pequeñas fracciones se está encerrando lo que está en todo el libro de Oseas, para darnos cuenta que la ignorancia escritural, tal y como lo dice la Biblia, es una ignorancia por falta de conocimiento. Cada uno de nosotros debemos reflexionar en lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y con lujo de detalle lo sigue ampliando la otra pequeña fracción que dice de esta manera. Noten lo que dice la palabra del Señor en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Noten esta otra fracción que dice la palabra del Señor, que la ignorancia escritural es una ignorancia que rechaza el conocimiento. Rechazar el conocimiento, a atreverse el hombre a rechazar lo que es absolutismo, lo que es perfecto, lo que es bueno, agradable delante de Dios, solo lo puede hacer el ser humano
que cree que él es el que tiene la verdad en sus manos, en su propia naturaleza. Cada uno de nosotros tenemos que tener precaución, porque rechazar el conocimiento de la palabra de Dios es la peor pesadilla que puede experimentar el corazón del ser humano. Por naturaleza el hombre es pecaminoso, resalta su ego, creyéndose autosuficiente él mismo, le da la espalda al Dios Altísimo, declarándole la guerra con su propio conocimiento humano y rechazando el conocimiento divino. El hombre es capaz de descartar, despreciar, apartar, excluir la palabra de Dios en su vida. Rechazar el conocimiento divino es lo más triste que puede pasar el ser humano. Y esto es lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos lo que aquí está pasando, que la ignorancia escritural nos ayuda a entender que es una ignorancia que rechaza el conocimiento de Dios, tenemos que tener precaución, porque lo empezaron a vivir los sacerdotes, pero también el pueblo de Israel. Veamos la otra pequeña fracción que nos dice la palabra del Señor. Estamos en el versículo 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Noten esta otra pequeña fracción que dice: yo te echaré del sacerdocio. La ignorancia escritural también es una ignorancia que activa el juicio divino. Si activa el juicio divino, yo te echaré del sacerdocio. Ignorar que Dios activa su juicio divino, aunque el hombre esté vivo sobre la tierra, revela lo necio del corazón del ser humano. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, lo que está en Juan capítulo 3, 18, 19. Que el ser humano sigue con la misma tendencia, porque nos dice este pasaje de la palabra de Dios, nos dice de esta manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros vemos, hermanos, que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, pero también cuando vino Jesucristo, era la misma postura, las mismas decisiones de los seres humanos que estaban haciendo de una manera triste lo incorrecto delante de Dios. Es para hacernos reflexionar, mis hermanos, que es una ignorancia que activa el juicio divino, porque así está escrito en las Escrituras. Dios los olvidará justamente a ellos y a sus hijos. Si deshonramos a Dios con lo que es nuestra honra, tarde o temprano se convertirá en vergüenza para nosotros mismos. Los líderes religiosos y los sacerdotes, en lugar de advertir al pueblo contra el pecado a partir de los sacrificios que mostraban qué ofensa era el pecado que ofendía a Dios, puesto que necesitaba una propiciación, los sacerdotes estimularon al pueblo a pecar, puesto que podían hacerse expiación a tan bajo costo. Cuando nosotros vemos que a ellos ya solo les interesaba el cascarón, los animalitos, el sistema ritualismo del sistema religioso y ya no la esencia, ellos estaban tristemente descarriados espiritualmente de acuerdo a la palabra de Dios. Muy malo es complacerse con los pecados del prójimo, porque puede anular nuestra ventaja. Sale a luz que los propios sacerdotes descarriaron al pueblo de Israel espiritualmente. Lo que es ilegalmente obtenido no puede usarse con tranquilidad, porque esto era lo que había en la conciencia de estos religiosos en el tiempo de Cristo, porque había empezado desde mucho antes en el pueblo de Israel. El pueblo y los sacerdotes se endurecieron en pecado mutuamente, por tanto compartirán justamente el juicio y el castigo divino. Los partícipes de pecado deben esperar ser partícipes de la destrucción. Toda lujuria abrigada en el corazón corroerá en su momento toda su fuerza y vigor. Esa es la razón por la cual muchos profesantes de la fe se tornan tan pesados, tan torpes, tan muertos en la senda de la religión, porque la religión misma los ha cegado y esto ha activado el juicio divino. Tomar placer en alguna lujuria secreta que les roba el corazón
para gozar de la gracia en libertinaje. Por lo tanto, estos corazones han activado el juicio divino. Los que no fueron perturbados en su pecado serán destruidos por su pecado. Que seamos resguardados de este estado espantoso que describe la palabra del Señor en la misericordia de Dios como pueblo de Dios. Porque la ira de Dios, como una tempestad fuerte, pronto acelerará a la ruina a los pecadores impenitentes. Y esto solo nos ayuda a entender que la ignorancia escritural es una ignorancia que activa el juicio divino. Cada uno de nosotros debemos de tener precaución en lo que acá nos revela la palabra del Señor. Noten la otra fracción que dice la palabra del Señor en relación a nuestro tema sobre la ignorancia escritural. La otra fracción dice de esta manera: y porque olvidaste la ley de tu Dios. La ignorancia de las escrituras es una ignorancia que olvida la ley de Dios. Es terrible ver a un pueblo que nació con el privilegio de tener el Pentateuco, de tener los libros inspirados de parte de Dios, de tener las leyes divinas, de tener los 10 mandamientos en su propio hogar y su propia nación, y ahora han olvidado esos preceptos y principios divinos que dio vida espiritual un día al pueblo de Israel, pero que ahora se han olvidado de la ley de la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor que ellos gozaban en consultar imágenes y no la palabra divina. Esto llevaría al desorden y al pecado por olvidar las escrituras, por olvidar la ley divina. De esta manera los hombres se preparan azotes para sí mismos y se esparcen y propagan al vicio a través de un pueblo, olvidándose de las leyes divinas. Que Judá no se acerque al culto idólatra de Israel como advertencia, porque se dedicó a los ídolos y ahora debe dejarse a solas. Cuando los pecadores se sacan el yugo liviano de Cristo, siguen pecando hasta que el Señor dice: dejadlos solos, que han olvidado la ley del Creador, la ley de Dios. Entonces no reciben más advertencia ni se sienten convictos de pecado. Satanás toma plena posesión de ellos y maduran para su propia destrucción por olvidarse de la ley de Dios. Y esto es lo que nos está presentando la palabra del Señor, que la ignorancia escritural es una ignorancia que olvida la ley de Dios. Y podemos ver la última fracción que nos dice de esta manera: también yo me olvidaré de tus hijos. Esta última fracción nos lleva a pensar que la ignorancia escritural también es una ignorancia que activa la justicia divina. Si Dios ya activó su juicio divino, ahora también activa su justicia divina. Si el juicio es dictamen, veredicto, sentencia y sensatez de parte de la acción divina, entonces la justicia es equidad, arbitrariedad, fallo y neutralidad de lo bueno y lo malo según los parámetros divinos. Por lo tanto, hay una decisión de dictamen de manera justa. La justicia divina se activa cuando en sus propias palabras dice el Creador: también yo me olvidaré de tus hijos. Las consecuencias de un pueblo perverso que ignora la activación de la justicia divina, tarde o temprano sufren las consecuencias de sus generaciones por activar la justicia divina. Familias, hijos sufren las consecuencias. Cada uno de nosotros debemos de recordar que estos mismos principios están activos hasta el día de hoy para todo engendro humano, para que nosotros reflexionemos lo que hoy nos ha enseñado la palabra del Señor, que la ignorancia escritural es una ignorancia que trae destrucción, es una ignorancia por falta de conocimiento, es una ignorancia que rechaza el conocimiento, es una ignorancia que activa el juicio divino, es una ignorancia que olvida la ley de Dios, es una ignorancia que activa la justicia divina. Y así como la maldad se multiplica,
La palabra de Dios sigue recordando al engendro humano que también la gracia y la misericordia de Dios se van multiplicando para alcanzar al hombre de sus delitos y pecados, porque la justicia se ha revelado en el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado a la sociedad, al mundo. Y mis hermanos, miren todos los problemas que nos trae la sociedad, el ser humano, por no entender, sobre ignorar las escrituras, la ignorancia escritural. En cierta forma todos somos ignorantes de algo. Y yo no me ofendo por eso, porque hay cierta verdad en eso. Si a mí me dicen, pastor, usted no es médico, claro, es cierto. Ignoro algo de la medicina porque no soy médico. Pastor, usted no es químico, es cierto. Hay algo de cierto, ignoro algo de lo químico, de la química. Algo ignoramos de algo porque hay ciertos campos científicos en cada área. Pero lo más triste de todas estas ignorancias es cuando se ignoran las escrituras. Porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel pasó esto, sobre la ignorancia de las escrituras. Y ellos tuvieron que sufrir las consecuencias porque trae destrucción. Porque nos recuerda la palabra de Dios que esto los llevó a una ignorancia por falta de conocimiento, que rechaza el conocimiento, que activa el juicio divino, que olvida la ley de Dios, que activa la justicia divina, y tarde o temprano Dios va a tratar con el engendro humano. La interrogante para hoy, mis hermanos, es cuánto amamos la palabra de Dios. ¿Saben qué dice el salmista? El salmista lo dice de esta manera: oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. De día y de noche medito en ella. Hermanos, esto solo nos describe las acciones de un cristiano que está consciente que depende de la palabra del Señor. Depende de esa palabra viva y eficaz. Pero tener la precaución, mis hermanos, que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado sobre la ignorancia escritural, porque si caemos a este nivel, nos va a llevar a la quiebra espiritualmente, y que tristemente, lejos de ver a nuestros hijos y nietos, bisnietos y tataranietos convertidos al evangelio, lo que menos van a querer es saber del evangelio, porque hubo un pueblo que descuidó lo que era agradable delante de Dios. La ignorancia escritural es para prevenirlo, es para que el pueblo de Dios lo tome como advertencia, para que no caiga a estos niveles, para que se acuerde que Dios todavía sigue buscando al pecador que se ha apartado de su palabra, y que Dios quiere alcanzarlos a través del evangelio, a través de Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.